Hay pocos objetos en la medicina, poquísimos, con una historia tan dramática y llena de altibajos como la del torniquete. Durante milenios fue un héroe silencioso, pero de repente, en el último siglo, se convirtió en el villano de la película, un símbolo de desesperación, casi de amputación segura. Vamos a ver cómo este simple aparato recorrió un increíble camino de redención, pasando de ser un paria al que todos temían a un héroe indispensable en cualquier botiquín de hoy en día. Pues durante décadas la respuesta que se daba a esta pregunta costó vidas. Y lo más increíble de todo es que la respuesta correcta siempre fue la misma, pero tardamos casi un siglo entero en volver a entenderla. Este cambio de mentalidad, esta redención, es una de las mayores revoluciones que ha vivido la medicina de emergencias. Para entender cómo algo tan útil pudo caer en desgracia, primero tenemos que viajar a sus orígenes. Y es un viaje largo, porque la idea de comprimir una extremidad para parar una sangría es casi tan antigua como la propia medicina. Es algo casi instintivo. La evolución, la verdad es que fue de pura lógica. Desde unas simples vendas de compresión en la antigua Roma, se dio un salto clave ya en el siglo XVII. De hecho, el nombre torniquete viene del francés tourner, que significa girar, todo gracias a ese tornillo que introdujo Morel y que luego perfeccionó Petit. Durante siglos fue una herramienta básica, esencial y muy respetada por los cirujanos. Y entonces, todo cambió. Lo que había sido una herramienta que salvaba vidas, se convirtió en un objeto de pavor. El siglo XX, con sus guerras, a una escala nunca vista, le dio al torniquete una reputación terrible, y como veremos, en gran parte inmerecida. Y aquí está la clave de todo el desastre. En los campos de batalla del siglo XX se aplicaban mal. Un torniquete que no está lo suficientemente apretado es en realidad una trampa mortal. ¿Por qué? Porque detiene la sangre que vuelve por las venas, pero no la que entra con fuerza por las arterias. El resultado es que la extremidad se hincha, se llena de sangre estancada y los tejidos empiezan a morir. ¿Y a quién se le echó la culpa? A la herramienta, cuando el verdadero enemigo era una mala técnica. Esta frase es tremenda. Resume a la perfección la doctrina médica que se impuso. Se convirtió en un dogma, en una verdad casi religiosa. Los médicos empezaron a creer que poner un torniquete era, básicamente, dar por perdida la extremidad. El miedo al dispositivo llegó a ser mucho más grande que el miedo a la propia hemorragia. Una locura. Y esto es crucial, No era solo una opinión, es que se convirtió en parte del entrenamiento oficial. Se enseñaba a los sanitarios militares a probar cualquier otra cosa antes que un torniquete, incluso viendo cómo un soldado se estaba desangrando delante de ellos. Una decisión basada en un mito que, como se puede imaginar, costaría innumerables vidas. Pasaron décadas bajo esta doctrina del miedo. Pero un evento trágico, en 1993, obligó a toda la comunidad médica y militar a enfrentarse a una verdad muy, muy incómoda. El análisis de lo que pasó en la batalla de Mogadiscio fue un jarro de agua fría, fue demoledor. La principal causa de muerte que se podría haber evitado no eran heridas complejas en el pecho o la cabeza, no, eran hemorragias en brazos y piernas, heridas que se podían controlar. La conclusión fue brutal. La política de no usar el torniquete estaba matando gente. El sistema estaba fallando estrepitosamente. La respuesta a esa tragedia fue una auténtica revolución, el llamado Tactical Combat Casualty Care, o TCC, un cambio radical de paradigma. Por primera vez, las guías médicas de combate no se basarían en dogmas antiguos, sino en datos, en la cruda y dura realidad del campo de batalla. Y aquí viene la idea más rompedora, el giro de guión absoluto del TCC. El torniquete dejó de ser el último recurso, ese gesto de desesperación, para convertirse en la base de todo. La primera intervención ante una hemorragia masiva en una extremidad. Se le dio la vuelta por completo a un siglo de doctrina. Claro, una cosa es tener una nueva idea sobre el papel y otra muy distinta es demostrar que funciona bajo fuego real. Las guerras de Irak y Afganistán se convirtieron, por desgracia, en el laboratorio a gran escala donde se iba a probar si el TCC y el uso masivo del torniquete realmente funcionaban. ¿Y los datos? Bueno, los datos fueron irrefutables. Demolieron el viejo mito de un plumazo. El uso correcto y temprano de los torniquetes provocó un aumento masivo de vidas salvadas, mientras que la tasa de amputaciones que se podían achacar directamente a ellos era mínima, casi residual. El beneficio superaba el riesgo de una forma que ya nadie podía ignorar. Se calcula que cerca de 2.000 personas sobrevivieron gracias a este cambio de mentalidad. 2.000. Es una cifra asombrosa. Y todo porque cada soldado llevaba un torniquete encima y, lo más importante, sabía cómo usarlo. Esto demuestra el impacto real que tiene el desafiar un dogma con evidencia. La historia podría haber terminado aquí, con el torniquete redimido como un héroe de guerra.
Pero, por suerte, todo ese conocimiento que tanto costó aprender en el campo de batalla empezó a filtrarse, a extenderse al mundo civil. Esto no podía quedarse solo en el ejército. El éxito del TCCC militar inspiró lo que se conoce como el consenso de Hartford, sobre todo después de tragedias como el atentado de la Maratón de Boston. De ahí nació el TECH, que es la versión para civiles, y campañas como Stop the Bleed, diseñadas para dar el poder de actuar a cualquier ciudadano. Este es el lema, el principio que guía todo este movimiento. Es una afirmación muy simple pero increíblemente poderosa. Significa reconocer que la muerte por desangramiento de un brazo o una pierna es, en la inmensa mayoría de los casos, una muerte que se puede evitar. Y así, el viaje del torniquete cierra el círculo, o mejor dicho, empieza uno nuevo. Ha pasado de ser un paria a ocupar su lugar por derecho propio en los botiquines de todo el mundo, al lado de otros aparatos salvavidas que todos conocemos, como un desfibrilador o un autoinyector de adrenalina. Al final, la historia del torniquete nos enseña algo vital. No sirve de nada tener la herramienta adecuada si no se tiene el conocimiento para usarla correctamente, y eso nos lleva a la pregunta más importante, una pregunta que ya no es sobre historia, sino sobre nuestra propia preparación.